Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos la tercera parte del proceso de la fase de ejecución del proyecto, que consiste en el desarrollo de las tareas necesarias para mantener alineado el proyecto respecto a la línea tribase. En particular, en esta unidad estudiaremos las tareas necesarias para mantener alineado el presupuesto del proyecto. El D1 supervisa el comportamiento de los costos del proyecto y del flujo de caja. Para ello, actúa proactivamente realizando el seguimiento y un control detallado. De manera individual y combinada, mide y verifica el grado de cumplimiento de la línea base del presupuesto. En primer lugar, el D1 controla el flujo de caja, compara continuamente los desembolsos y pagos frente al plan de pagos que hace parte del plan de recursos de la línea base del presupuesto que vimos en la unidad 17. El atraso en los pagos puede afectar negativamente la disponibilidad oportuna de los recursos, con los consiguientes efectos sobre la línea base del cronograma. Si se constatan atrasos, el D1 debe sacar a la superficie la situación, cuantificar y comunicar al propietario los sobrecostos y atrasos que resultan de los desfases de pagos, así como los cambios en la línea tribase originados en esta situación. Revisando el cuadro de fuentes y usos de fondos, se puede verificar si el problema es de tesorería simplemente o de atraso en los desembolsos por parte de los financiadores. Para ello se puede aplicar el índice de salida de caja, que es igual a los pagos realizados hasta la fecha dividido entre los pagos programados a la misma fecha. Para constatar el estado de los ingresos se aplica el índice de entrada de caja, que es igual a los ingresos recibidos frente a los ingresos programados. Y para verificar el recibo de desembolsos de los financiadores, el D1 puede aplicar el índice de financiación, que mide la financiación recibida frente a la financiación programada a la fecha. Detengámonos ahora en el control de costos. Para examinar el estado financiero del proyecto no es suficiente disponer de las cifras e indicadores del flujo de caja, puesto que no necesariamente coinciden con el costo real del esfuerzo invertido en el proyecto en determinada fecha. Los pagos pueden ir atrasados por problemas o trámites, aunque los recursos ya estén disponibles e inclusive ya se hayan aplicado en el proyecto, o por el contrario, se han anticipado pagos sobre materiales no recibidos aún o sobre esfuerzos por realizar. El D1 compara continuamente los costos reales frente a los costos programados en la línea base del presupuesto. Para ello, utiliza el índice del costo del esfuerzo, que mide el costo real del esfuerzo realizado frente al costo previsto del trabajo realizado. Por ejemplo, si en la línea base del presupuesto el costo previsto para el esfuerzo, es decir, el trabajo, programado hasta el día 5 es de 1.525, y al hacer las mediciones encontramos que el costo real del esfuerzo realizado para el mismo periodo ha sido de 1.850, el índice sería del 1.21,31%. En este caso, el costo real del esfuerzo acumulado al quinto día está excedido en un 21% frente a lo programado, lo cual nos indica que estamos gastando un 21% más para obtener las unidades de producto o subproductos que se tenían programado para obtener en esta fecha de corte. Esta es una seria desviación que, si se pretende corregir simplemente reduciendo el presupuesto de otras tareas no iniciadas o no terminadas, podría agravar el problema. El D1 debe estudiar detalladamente el origen del desfase, solucionar el problema si es de su ámbito o comunicar la situación al propietario acompañado con un análisis de las causas y una propuesta con alternativas de solución. El alcance del proyecto, salvo que exista una reserva o colchón de costos suficiente, no se podría lograr. La biblioteca podría quedar sin techo o sin ventanas o sin mesas o sin libros. Por el contrario, si el costo real del esfuerzo realizado es menor que el programado, se está obteniendo un ahorro en el presupuesto. Estas pueden ser buenas noticias. Sin embargo, este ahorro refleja que el proceso de planificación no fue lo suficientemente preciso. El D1 puede pedir autorización al propietario para constituir un ahorro o una reserva o colchón que se pueda emplear más adelante. Si el proyecto está bien formulado y adecuadamente financiado, no es necesario ni recomendable ampliar o proponer la ampliación del alcance del proyecto con el ahorro obtenido. El D1 debe centrarse en el alcance del proyecto aprobado, evitando acciones incrementales que puedan distraer o hacer más compleja la ejecución del proyecto. Finalmente, recordemos que no se debe confundir los gastos o pagos realizados a una fecha con los costos en los que se ha incurrido a la misma fecha.
Pasemos ahora a ver el método del valor ganado, que es otra herramienta de control, que ayuda al D1 a mantener alineado el proyecto. El valor ganado es un método empleado hasta ahora generalmente para controlar grandes proyectos. Cada día más, su aplicación es una exigencia obligada por los propietarios de proyectos. Mide el rendimiento del proyecto combinando las tres líneas base: alcance, cronograma y presupuesto o costo previsto, lo cual trae grandes ventajas no solo para conocer el estado real del proyecto, sino que ayuda a hacer proyecciones hasta su finalización. Los tres elementos clave para la medición son el valor planeado o planificado, el valor ganado y el costo real. El trabajo del D1 consiste en lograr que el valor ganado y el costo real acumulado sean coincidentes con el valor planificado para cada fecha y hasta la finalización del proyecto. Veamos el siguiente ejemplo. En un proyecto se tiene programado realizar 4 instalaciones, una por día, con un presupuesto de 500 por unidad instalada. El primer y segundo día el trabajo se realiza según lo programado, es decir, se completan 2 instalaciones sin modificaciones, lo que quiere decir que el valor ganado ha sido de $500 cada día. El costo real también ha sido de $500 y, como vemos, las dos cifras son iguales al valor planificado. Pero el tercer día se presentan problemas. Se hace una parte de la instalación que queda defectuosa. Este día no se gana valor y, por el contrario, se incurre en un costo adicional de $250 por el desmonte de la unidad defectuosa. El cuarto día se instala otra unidad completa, es decir, el valor ganado fue de 500, pero fueron necesarias menos horas de trabajo, con lo cual el costo real de instalación de esta unidad se redujo a 450. En este punto, el D1 se pregunta: ¿el proyecto va bien? ¿Va mal? ¿En qué magnitud? Para contestar estas preguntas comenzamos por crear una tabla de valores acumulados, puesto que las mediciones del progreso con el método del valor ganado se hacen acumuladas a una determinada fecha. En la tabla vemos que el valor planificado al cuarto día es de 2000. Sin embargo, el valor ganado es apenas de 1500, puesto que en el día 3 no creamos valor. Finalmente, observamos que el costo real llega a 1700, incluido el gasto extra por el desmonte del tercer día y el ahorro de 50 que se logró por el aumento en el rendimiento del trabajo en el día 4. En el siguiente gráfico vemos la situación en el día 4. El valor ganado está por debajo del costo real y del valor planificado. También vemos al analizar el valor ganado que en la fecha de medición, es decir, al cuarto día, el proyecto está atrasado en un día respecto a la línea base del cronograma, puesto que falta por instalar una unidad, y también observamos que a la fecha de corte se presenta un sobrecosto de 200. El proyecto va mal, está tardando más y está costando más. Continuando con el ejercicio, al quinto día se retoma el ritmo de trabajo y se realiza la instalación faltante. La tabla de valores acumulados quedaría así: valor planificado 2000, valor ganado 2000, es decir, ya están igualados el valor planificado y el valor ganado. Sin embargo, el costo real es superior, pues es de $2200. El análisis del valor ganado muestra que al quinto día ya se han completado las 4 instalaciones programadas, pero el proyecto continúa retrasado en un día respecto a la línea base del cronograma y arrastra sobrecostos de 200. En respuesta a las preguntas del estado del proyecto, el análisis del valor ganado le dice al D1 que al quinto día, a pesar de que ya se tienen las 4 instalaciones, el proyecto va mal, está tardando más y está costando más de lo programado. El D1 debe tomar medidas para recuperar el día perdido y hacer ajustes inteligentes para reequilibrar el presupuesto. Recordemos que en proyectos para resultados de desarrollo no es fácil recibir adiciones presupuestales, por lo que los sobrecostos en determinadas tareas afectan directamente el tamaño o la calidad de los entregables del proyecto. Veamos ahora cómo hacer proyecciones con el método del valor ganado. Aplicando el método del valor ganado, el D1 puede hacer proyecciones del costo y del cronograma hasta el final del proyecto a partir del desempeño medido en determinada fecha, es decir, fecha de estado. Para hacer las proyecciones, primero se calculan los índices de rendimiento, como se explica a continuación. Para proyectar el costo del proyecto hasta el final, calculamos el índice de rendimiento del costo, que es igual al valor ganado,
dividido entre el costo real a determinada fecha. Por ejemplo, el índice al cuarto día del ejercicio que hemos venido desarrollando es igual al valor ganado, que es de $1.500, dividido entre el costo real, que es de $1.700, lo que nos da un índice de rendimiento del costo del 88%. Esto quiere decir que estamos obteniendo apenas 0.88 centavos de dólar por cada valor invertido. El índice obtenido lo aplicamos a la fórmula para calcular el costo proyectado hasta el final, que es igual al presupuesto programado dividido entre el índice de rendimiento del costo obtenido. Aplicando la fórmula, suponiendo que en nuestro ejemplo el presupuesto total del proyecto es de $20,000, el costo proyectado hasta el final sería de $22,720, que resultan de dividir el presupuesto previsto hasta el final entre el índice de rendimiento del costo a la fecha de corte, que calculamos en un 88%. Como podemos ver, de continuar el proyecto con el mismo rendimiento, al finalizar el proyecto tendríamos un sobrecosto de $2,727. Pasemos ahora a realizar la proyección del cronograma. Primero calculamos el índice de rendimiento del cronograma, que es el valor ganado a la fecha dividido entre el valor planificado a la misma fecha. Siguiendo el ejemplo del cuarto día, tendremos que el índice de rendimiento del cronograma es igual al 75%. Este resultado nos indica que el proyecto está progresando a un ritmo del 75% con respecto a lo programado. La fórmula de la duración proyectada es igual a la duración prevista del proyecto dividida entre el índice de rendimiento del cronograma. Suponiendo que la duración del proyecto es de 180 días laborables, aplicando la fórmula, la proyección nos indicaría que, de continuar el ritmo observado a la fecha, el proyecto finalizaría con un retraso de 60 días. Para terminar este tema, referente al valor ganado, recordemos que las proyecciones obtenidas por medio del método del valor ganado pueden variar en cada fecha de estado o de corte. Dependen del nivel de rendimiento alcanzado en cada fecha de medición. Pasemos ahora a la quinta tarea que debe desarrollar el D1 para mantener alineado el proyecto, que consiste en controlar y gestionar los problemas. Para mantener alineado el proyecto, el D1 debe enfrentar, analizar y resolver los problemas continuamente. El D1 debe identificar la causa raíz de la variación entre la ejecución lograda y la ejecución programada. Evalúa el problema, los problemas causantes de la variación, y los clasifica como leves, significativos o graves. El problema se clasifica como leve si el rendimiento del presupuesto, costo y/o el rendimiento del cronograma se pueden recuperar con un desempeño más ágil del equipo del proyecto. El problema es significativo si es necesario tomar medidas extraordinarias para recuperar el rendimiento del presupuesto, costo y/o rendimiento del cronograma. El D1 puede resolver el problema al interior del proyecto utilizando los colchones de costos y los plazos reservados en el cronograma y en el presupuesto del proyecto. Y finalmente, el problema se califica como grave si el rendimiento del presupuesto, costo y/o rendimiento del cronograma no son recuperables. El D1 necesitaría presupuesto y/o plazo adicional para lograr el alcance previsto. Salvo que se trate de que se haya hecho presente un riesgo impredecible, llegar a esta situación denota un deficiente trabajo en la etapa de preparación de la línea tribase y/o en la elaboración del plan de riesgo o en el desarrollo de las tareas del control de la ejecución. Es muy probable que el proyecto esté en peligro. El D1 debe presentar un informe al propietario del proyecto y a los grupos involucrados mostrando la causa raíz del problema y proponer alternativas de solución. Inclusive, si es necesario, debe pedir la suspensión del proyecto hasta que el equipo de formulación haga un replanteamiento de fondo. Finalmente, la sexta y última tarea de control para mantener alineado el proyecto es la gestión de cambios. Los cambios se pueden clasificar en operativos o estructurales. Se entiende por cambios operativos los cambios técnicos y operativos que el D1 puede introducir para mantener equilibrada la ejecución del proyecto sin que estos afecten el alcance, las fechas de fin o las fechas de los hitos clave y/o el presupuesto del proyecto. El D1 no posee la gobernabilidad para decidir sobre cambios estructurales. Se entiende por cambios estructurales los que modifiquen o puedan modificar el alcance o producto final del proyecto o el plazo y las fechas de fin o de los hitos clave y/o del presupuesto del proyecto.
Por lo tanto, el D1, cuando sea necesario, debe presentar solicitudes documentadas de cambios al Comité de Cambios, describiendo la causa raíz que obliga a realizar el cambio y presentando alternativas estructuradas de solución basadas en análisis técnicos, económicos y sociales. El alcance, el plazo o el presupuesto van a ser modificados como consecuencia de estos cambios. También el D1 tiene el deber de supervisar continuamente para que no se introduzcan cambios no autorizados. Pasemos ahora al módulo de salidas del proceso para mantener alineado el proyecto. En primer lugar, el monitor presenta periódicamente los indicadores claves de desempeño y entra en detalle en los que muestran desviaciones respecto a la línea tribase. El D1 estudia las desviaciones y determina la causa raíz del problema en cada caso y toma decisiones. Igualmente, el D1 da instrucciones y documenta al equipo sobre los cambios técnicos y operativos que se deben incorporar para reducir la ejecución y mantener alineada la ejecución del proyecto con la línea tribase inicial. También es tarea del D1 dar instrucciones y documentar al equipo sobre los cambios técnicos y operativos que se debe incorporar en la ejecución del proyecto para adecuar la ejecución a una nueva línea tribase cuando sea forzoso y el propietario del comité de cambios así lo decida. Las modificaciones estructurales aprobadas por el comité de cambios, es decir, cambios en alcance, plazo y o presupuesto, generan una nueva línea tribase, sobre la cual se debe adelantar la ejecución del monitoreo del proyecto en adelante. El D1 debe adecuar el plan de entregables, el plan de tareas, el plan de trabajo, el plan de recursos, el plan de gestión de riesgos y el plan de monitoreo de comunicaciones a la nueva situación. Finalmente, el D1 comprueba que los cambios aprobados se implementan realmente y vigila continuamente para que no se introduzcan cambios no autorizados. Como en todos los procesos, la salida de este proceso también incluye la actualización de todos los documentos que se afecten en el desarrollo de las tareas de mantener alineado el proyecto. En esta etapa, los cambios en los documentos son abundantes y a veces vertiginosos, puesto que se trata de registrar continuamente los avances, las variaciones, los cambios introducidos, las instrucciones que se imparten para mantener alineado el proyecto con la línea tribase original y para avanzar y mantener equilibradas las nuevas líneas tribase. Adicionalmente, el monitor mantiene actualizado el libro de cambios en el cual registra los cambios aprobados, los cambios negados y los cambios que haya detectado que se han introducido sin autorización. Hemos visto en esta unidad la tercera parte del proceso de la fase de ejecución del proyecto, que consiste en el desarrollo de las tareas necesarias para mantener alineado el proyecto respecto al presupuesto. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente unidad.